Dios les bendiga esta preciosa noche. Estamos muy contentos, estamos muy felices de poder saludarlos a la distancia. No nos podemos ver, pero yo estoy convencido de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como dice el Señor en su palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y el anhelo en nuestro corazón en esta noche, a través del proyecto de Casa de Oración para todos los pueblos, de esta actividad es compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y en esta noche le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, una gran bienvenida a los que están conectados, a los que tienen su celular en la mano y están conectados a Casa de Oración para todos los pueblos, la iglesia, y a los amigos que se conectaron, bienvenidos. Este es un tiempo donde Dios tenía estipulado, este es un tiempo donde Dios tenía preparado, este es un tiempo donde Dios tenía preparado para hablar a nuestras vidas. Y la única forma para que Dios hable a nuestras vidas es a través de su palabra. Porque su palabra no cambia, su palabra es eterna, su palabra es eficaz, su palabra es viva, su palabra es más cortante que espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y el primer mandamiento que yo entiendo en la palabra de Dios que le dice al pueblo de Israel es: oye la voz de tu Dios. Y en esta noche es un tiempo agradable, es un tiempo donde se va a predicar la palabra del Señor. Se le ha denominado a la actividad como evangelística, el día del amigo virtual. Entonces, al amigo que no conoce del Señor, al hermano que se ha apartado del Señor, a los que se han alejado del Señor, puede ser tu noche. Esta noche puede ser una noche de arrepentimiento. Esta noche puede ser una noche de reconciliación. Esta noche puede ser una noche de éxito para tu corazón, para tu vida. Pero la única manera para que logremos entender, la única manera para que logremos comprender, la única manera que podamos nosotros volver nuevamente a Dios, los que quieran aceptar al Señor en esta noche o los que se quieran reconciliar al Señor esta noche, es escuchando su palabra. Porque la palabra de Dios no muta, la palabra de Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sus palabras son veraces. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, poder compartir tu mensaje, poder compartir, Señor, palabras de vida, palabras de aliento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, preparamos los corazones de las personas a la distancia. Sabemos que tú hablas a tiempo y que tú hablas afuera de tiempo. Sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor, y que tienes misericordia. Como tu palabra dice, que tu misericordia es mejor que la vida. En esta noche, Señor, encomendamos nuestras vidas, Señor, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, para que se haga tu voluntad y no la de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Siempre cuando se va a predicar la palabra de Dios, siempre cuando se va a anunciar el mensaje de Dios a través de su evangelio, siempre hay términos, siempre hay principios, siempre hay características en las que yo me he basado por muchos años, y el hecho de anunciar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de Dios, nos lleva
a recurrir a características de su palabra, características de su verdad. Y esto siempre lo tenemos que ligar a lo que es la vida del hombre. La vida del hombre ha sido dada en un libre albedrío. La vida del hombre, la vida de los hogares, la vida de las parejas, siempre ha dado por Dios a vivir en un libre albedrío, donde viene Dios y uno escoge. Pero cada quien de nosotros, dice, nos dispersamos como ovejas, dice, nos fuimos por el lugar equivocado, nos vimos hacer lo malo delante de Dios. Y para que exista la reconciliación de Dios, para que exista la reconciliación a Dios, tiene que haber algo que se ponga a la brecha, como es el mensaje del Evangelio, como es el mensaje de salvación. Por eso es de que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias, noticias sanas, noticias saludables, noticias que llaman al perdido a la reconciliación, noticias que llaman al cautivo a la reconciliación, noticias que llaman al esclavo a la reconciliación, noticias que llaman a reconciliarse con Dios. Cuando nosotros venimos y nos acercamos a Dios adecuadamente, conforme a su palabra, siempre tenemos que venir a través del Señor Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Cuando venimos a los pies de Jesús a través de un arrepentimiento genuino, a través de un arrepentimiento verdadero, a través de un arrepentimiento que viene a generar en nuestro corazón, en nuestras almas, por lo malo que hemos estado viviendo, siempre esto es eterno. Tenemos que llegar a la reconciliación por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es el acto en el cual Dios muestra su amor para la humanidad, dando a su único Hijo en expiación por muchos, dice su palabra. Cuando nos acercamos a Dios a través del Jesucristo, a través del sacrificio y la sangre de Jesús, nos damos cuenta que nos estamos acercando de la manera correcta. Este es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación en el Nuevo Testamento, la salvación divina está íntimamente relacionada con el perdón de pecados. Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en todos los mensajes que se explican, en todos los mensajes que se dan por los discípulos, por los apóstoles, por Juan el Bautista, por el mismo Jesús, siempre va a ir ligado al corazón del hombre para sanar, para perdonar, para limpiar el pecado que mora dentro del hombre. Por eso yo siempre he dicho esto y siempre lo diré. Jesús es el único que tiene el monopolio de la salvación para la vida del hombre. Por eso es que Pedro en un pasaje le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, el Padre, a través del sacrificio, a través del dolor, a través del dolor de Jesús, te estás acercando de la manera correcta. La salvación es la acción de Dios en favor del hombre a través de la victoria de Cristo en la cruz, por el derramamiento de sangre. La sangre de Cristo tiene poder ayer, hoy y mañana, porque la sangre de Cristo es eterna. La salvación a través del sacrificio que hizo Jesús para el perdón de pecados, esto es lo establecido por Dios para la humanidad. No hay otro camino.
No hay otra brecha, no hay otra característica para acercarnos a Dios, sino que simple y sencillamente tiene que ser y va a ser y así seguirá siendo, porque está establecido por Dios que es a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz para perdón de pecados. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos tocaba a nosotros que pagarlo, porque Él es santo, Él es puro, Él es digno, Él es amoroso, Él es 3 veces santo. Los que se desviaron, como les decía al principio, en el libre albedrío les mencionaba, somos nosotros. Dios no tiene necesidad de nosotros, nosotros tenemos necesidad de Dios. Por eso es que dice que al que a mí viene, dice hablando el Señor, yo no le echo fuera. Cuando se acerca a la mujer adúltera, que agarran a una mujer en el mismo acto del adulterio, todos la querían apedrear, pero viene Jesús cuando ya ha pasado todo, le dice, mujer, ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. El problema del ser humano, el problema del hombre, el problema de la humanidad, del mundo, es el pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso es que dice su palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelantito dice, por cuanto todos pecaron, dice. Hay que leerlo bien, porque no está diciendo por cuanto todos pecamos, porque el que está hablando es Dios. Dios no peca, Él es santo, Él es puro. Jesús fue llevado al Calvario, Jesús fue llevado a la cruz, Jesús fue llevado al lugar de tormento, pero sin mancha, sin arruga, íntegro, santo. Los que nos hemos desviado, los que hemos pecado, somos nosotros. Y ese pecado es el que cae sobre Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es de que cuando Jesús dice estas palabras, las dice de esta manera: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios lo haya abandonado, sino que es que el pecado de nosotros cayó sobre Jesús. Y Dios le da la vuelta al pecado. Dios le da la espalda al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos va a seguir amando. Dios nos va a seguir amando como hijos, como pueblo, como criaturas, como creación. Pero lo que Él aborrece de la vida del hombre se llama pecado. Hace muchos años aprendíamos que el pecado es errar en el blanco. Pero por eso dice que apareció el Hijo del Hombre, Jesús, para abolir el pecado, la carga del pecado. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, que éramos malos, que éramos pecadores, ahí es donde se demuestra el perdón y el amor, la benignidad de Dios para la vida del hombre, mostrando su amor, que Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestra carga, Él tomó nuestro yugo, Él tomó nuestra esclavitud, Él tomó nuestra carga de pecado. Repito, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. La interpretación más usual de la palabra salvación nos conduce a ligarla con el pecado. Salvación del pecado. El mensaje para mucha gente se oye difícil. Pero cuando se predica esta enseñanza, cuando se predica este evangelio, cuando se predica esta verdad, siempre va a tener que ser llevada y va a tener que ser ligada con el pecado. No hay otra opción. No podemos entrarle a Dios por otro lado.
sino que tenemos que entrarle a Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero a través del reconocimiento de nuestro pecado. Por eso es que el hijo pródigo, cuando vuelve en sí, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero viene el amor. Ahí es donde le decía. Mas Dios muestra su amor, el Padre de misericordia, el Padre de bondad, el Padre que no mira el pecado, sino que mira la sangre del Cordero que fue inmolada, el amor de Dios metido en la vida del hombre a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Como le dice el Padre, lo recibe, le da vestido nuevo, le da calzado nuevo. Y pone un anillo en sus manos. Dios, en su inefable amor, muestra la gran bondad y la gran gratitud que tiene para la vida del hombre a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Muchos tienen la sangre de Jesús como cualquier cosa. Disculpen, amigos que están conectados a Casa de Oración para Todos los Pueblos. Disculpen. O disculpen, hermanos, que se han apartado. Disculpen. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es bendita. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y no podemos entrar por otro lado a esto. La repetición del mensaje, el que lo predica verdaderamente de la forma correcta, siempre va a tener que ir ligada al pecado, al arrepentimiento y al uso de la sangre del Señor. Y al uso del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por cuanto todos pecaron, Dios no peca. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No es que Dios nos destituya porque Él es malo, sino que la paga que estamos recibiendo para ser destituidos es el pecado que mora, la maldad que mora dentro de la vida del hombre. Por naturaleza somos malos. Dice que no se halló uno, ni uno bueno. Ni uno. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito el Señor en su plan, en su misericordia, en su bondad, en su lealtad de Dios, en su fidelidad de Dios. Hizo el plan perfecto para la salvación del hombre. La salvación del hombre es gratis. Por esto no se cobra. La única característica y el único principio que tiene que haber dentro de la vida del hombre no es remordimiento. Se llama arrepentimiento. Y la palabra de Dios liga el arrepentimiento como darle vuelta a lo que uno está haciendo y dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Hombres malos, arrepentidos, que se convierten al Señor, ya se convierten en hombres de bien. Y el primer milagro que se mira cuando viene alguien a los pies del Señor es en un hogar, es en una familia. Los beneficiados o el beneficiado más grande cuando un hombre viene a la reconciliación de Dios es un hogar, es una familia, es una esposa, es una madre. Esa es la reconciliación, ese es el arrepentimiento, ese es el perdón de pecados que tiene que venir a la vida del hombre para que el hombre sea una nueva criatura. Por eso es que dice, de modo que si alguno ya vino a Cristo,
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Beneficio familiar, amigo, que estás conectado. Hermano, que estás conectado. Beneficio familiar, beneficio espiritual y un beneficio de vida que viene solo sí, a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando le injuriaban, cuando le decían mucho, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y volvían a decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él podía llamar miles y miles y millones de ángeles. Pero Él no se bajó de la cruz por tu vida y por mi vida. Por tu familia y por mi familia. Por esos hogares que necesitan reconciliación. Por esos hogares que Él dio su vida. Dice su palabra, en rescate de muchos, dice. Pasajes bíblicos que hablan de la sangre bendita de Jesús. Yo bendigo la sangre de Jesús. Lo voy a repetir. Yo bendigo la sangre de Jesús. Casa de oración para todos los pueblos, zona 6, y todas las iglesias que están conectadas. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Hay poder en Jesús, iglesia. Iglesia, casa de oración para todos los pueblos. Somos una iglesia cristocéntrica, donde tenemos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a Jesús como el alto y sublime. Tenemos a Jesús como el príncipe de paz. Ese es nuestro Jesús, al que nosotros no miramos, pero creemos en su palabra. Porque Él no miente, porque su palabra es verdad, porque su palabra es lealtad, porque su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, amigo que me estás escuchando. Pero su palabra no pasará. Cuando Jesús es tentado en el desierto, responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el principio. Estas son las características de Dios para la vida del hombre que no lo conoce. Para la vida del hombre que está en pecado. Que el pecado lo está llevando a la muerte, que el pecado lo está llevando a la destrucción, que el pecado lo está llevando al divorcio, que el pecado lo está llevando al abandono, que el pecado lo está destruyendo. Hay una salida y la salida es Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, el Señor Jesús, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, el discípulo, en el libro de los Hechos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario arrepentirse, pero tenemos también que convertirnos.
Paso número 1, arrepentimiento genuino, arrepentimiento de nuestra mala manera de vivir. Segundo paso, convertirnos al Señor, amarlo, bendecirlo, exaltarlo, glorificarlo por lo bueno y maravilloso que Él es. No podemos cambiar el mensaje. Se habla de un evangelio moderno. No es así, amigos que me escuchan. El evangelio va ligado a la salvación del hombre, pero primero tiene que ser confrontado de su propio pecado individual. Así como Adán pecó, pero entró el segundo Adán, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Características de su sangre. Por eso es necesario que cuando venimos, tenemos que venir al Calvario. Tenemos que venir al Gólgota. Este es el mensaje de la cruz que Dios en su infinito amor preparó para la vida del hombre. Que fuera de nosotros como humanidad, que fuera de nosotros como mundo lleno de gente, que fuera de nosotros si no hubiera existido hace más de 2020 años el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio bendito, a través de ese sacrificio glorioso, hay vida. La Biblia es la única arma. Escuche bien, la Biblia es la única arma que dispara al muerto para revivirlo. La palabra de Dios es la única arma forjada por Dios que está disparando al muerto, pero para revivirlo. Porque sus palabras son buenas, porque sus palabras son misericordiosas. En ningún momento, a través de la predicación de este mensaje, se puede ir por otro lado. Tiene que venir a Jesús, porque como les decía al principio, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Un tema prominente en la predicación del Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Jesús deseaba que fuera predicado en su nombre a todas las naciones. Pedro proclamó el llamado al arrepentimiento en sus primeros sermones. Pablo habló del arrepentimiento a filósofos y a reyes. Y hoy en día en nuestra Guatemala querida, en nuestra Guatebuena, por muchos medios, hoy no podemos reunirnos como iglesia. Pero el pasaje que les cité al principio es para su familia y es para su hogar y es para mi hogar. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Tenemos que seguir adelante. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, a pesar de lo que se está viviendo. Tenemos que seguir adelante. Y los que no se han vuelto a Dios, este es un momento para que vean alrededor. En estos 5 meses que se van a cumplir, es donde más muertos han habido aquí en Guatemala. Pero el que tiene a Cristo tiene vida y vida eterna. Por eso es que dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza en gloria que es Cristo Jesús en la vida del hombre convertido y arrepentido. Él es el único que perdona todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos levanta cuando no podemos, el que nos sana las heridas, el que nos sana la angustia,
el que nos sana el dolor, es Jesús, el que murió en la cruz. Él es eterno y esperamos su venida gloriosa, porque pronto volverá y va a venir para recompensar a los suyos. La sangre bendita nos limpia de todo pecado. Por si tiene ahí a la mano donde escribir estos pasajes, Colosenses 1:14 y 1:20 hablan de la redención por su sangre. La redención por su sangre es el precio pagado en la cruz por el pecado de la vida del hombre. Nos redime delante de Dios de ese pecado, de esa angustia, de ese yugo, de esa esclavitud a través de la redención por su sangre. La sangre bendita del Cordero de Dios es la que nos redime de todo pecado al hombre que viene a sus pies. La sangre de Jesús, escuche, amigo, que estás ahí, no te nos desconectes, sigue ahí. La sangre de Jesús es el medio de Dios para suplir la necesidad de pecado del hombre. El único medio es la sangre de Jesús para suplir la necesidad de pecado del hombre. La necesidad más grande del hombre, amigo que estás conectado y nos estás escuchando. La necesidad más grande del hombre no son riquezas, no es dinero, no es amor conyugal. La necesidad más grande del hombre es solucionar su problema con Dios. La necesidad del hombre de solucionar su problema con Dios ha sido y siempre será el pecado que mora en la vida del hombre. Las personas que están en pecado tienen un gran problema con Dios. Y ese pecado es el que lo lleva a la destrucción eterna. Ese pecado es el que lo lleva a la separación de Dios. Ese pecado es el que Dios le da la espalda. Por eso es que el evangelio es anunciado y es dicho que el problema más grande del hombre es solucionar su pecado con Dios. Por eso es que San Juan 3:16 dice, el corito que se cantaba de último, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se está dando cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo voy a decir de esta manera. Porque de tal manera amó Dios a los que están conectados esta noche a casa de oración para todos los pueblos. Porque de tal manera amó Dios a los invitados de casa de oración para todos los pueblos en esta noche. Dios te ama y grande es su amor, su inmenso amor de parte de Dios para la vida de los que están conectados y no tienen a Cristo. Que ha dado a su Hijo. Este es el mensaje de salvación. Que ha dado a su Hijo. El lugar que nos correspondía a nosotros era la crucifixión en la cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él llevó nuestra carga de pecado. Él llevó la solución más grande y el problema más grande que teníamos los hombres. Era el pecado, pero la solución es Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando reconoces el señorío de Cristo, cuando reconoces que Dios es el Señor a través de su bondad y su amor, Él no te pierdes, mas tengas vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, amigo que me escuchas, que estás conectado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el plan perfecto de Dios. Decía uno estudioso por ahí que esta es la Biblia en miniatura. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por medio de Él. 18. El que en Él cree, por eso es que se les predica, por eso es que se les exhorta, por eso es que se les hace el llamado, por eso es que se les suplica. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, esa es la otra parte de la moneda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es personal, la salvación es individual, también el pecado es personal, también la maldad es personal, también la injuria, el odio, el rencor, la lascivia, el adulterio, la fornicación, también es individual del pecado del hombre. Pero también está la salvación que es personal. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. 19. Dios no condenó a nadie, como dicen muchos. Y esta es la condenación. Solo sígame ahí en el 19. Venimos del 16 y ya estamos en el 19. Y esta es la condenación. No porque Dios sea malo. No porque Dios sea rencoroso. No porque Dios quiera perjudicar a la humanidad, perjudicar los hogares, perjudicar las familias, perjudicar a los hijos, perjudicar a los padres. No, Dios no. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Por eso ese Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra tinieblas ahí la podemos ligar al pecado, la podemos ligar a la maldad, la podemos ligar a los hechos del hombre que no tiene a Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres, oiga, ese es el problema que tiene que solucionar el hombre con Dios. El problema más grande del hombre, perdónenme la repetición, pero este es el mensaje. El problema más grande del hombre es el pecado.
Es la maldad, es la ira, el odio, el rencor, planificar hacer cosas malas. Ese es el problema que tiene el hombre con Dios. Y la única forma de solucionarlos es la cruz de Cristo, la sangre del Cordero que fue inmolada, la sangre bendita de Jesús de Nazaret, la cruz de Cristo, Jesús crucificado, clavado en la cruz por el perdón del mundo, de la humanidad, por el problema que tiene el hombre dentro de su vida. Muchos le están echando la culpa a los que se están muriendo ahorita a la pandemia y tal vez tengan razón. Tal vez tengan razón. La ciencia eso dice. Pero yo en este mensaje lo puedo decir. Puede ser de que el problema de que la gente se esté muriendo es su propio pecado. Es su propia maldad. Es su propia injusticia. Es su desamor del hombre. Es la amargura del hombre. Ese puede ser el problema. Dios puede rescatar. Dios puede tendernos la mano. Pero el problema más grande del hombre que tiene con Dios es su pecado. Y ese no lo soluciona otro hombre. Ese no lo soluciona una esposa amorosa. Ese lo soluciona Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra opción. Bíblicamente, Dios hablando con su palabra. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, lo que les decía, malas. Si lo vemos de otra manera, parafraseando este pasaje, y los hombres amaron más el pecado que la vida, porque sus pecados eran malos. Este es el mensaje parafraseado ahí. Y no me estoy saliendo del tema ni del contexto de la palabra. Cuando mira la luz es Cristo. Cuando mira las tinieblas es el pecado. Cuando mira la luz es Cristo. Y cuando mira las tinieblas es un hombre que no tiene a Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo, ahí está el mensaje, tan sencillo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús, la luz. Y no viene a Jesús, a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Porque cuando tú vienes a Cristo Jesús, postrado, arrepentido, convertido, tú te vas a dar cuenta de tu maldad y de tu pecado. Y tus obras malas se van a ver. Mas el que practica la verdad viene a Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Jesús, Señor nuestro. Él es el que perdona. Él es el que limpia. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es el que rescata del abismo nuestras vidas. Donde nadie metía la mano, viene Jesús. Aleluya. Viene y mete el brazo, que la Biblia habla del brazo y la mano poderosa de Dios, y lo rescata del hoyo.
y crea un nuevo ser. Esos son temas más adelante, porque a los que van a recibir al Señor necesitamos conocerles, necesitamos que se conecten, necesitamos que nos llamen, no es que necesitamos verles para poder enseñarles, para seguir adelante. La sangre paga por nuestros pecados y nos da nuestro perdón. Su sangre nos reconcilia con Dios. Su sangre nos salva de la ira de Dios. Su sangre nos abre el camino a la vida y vida eterna. El mensaje de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cuál es tu problema, amigo. Yo no sé cuál es tu dificultad. Yo no sé cuál es tu pecado. Pero tú que te conectaste en esta noche del amigo virtual, no te conectaste por gusto. Tú no estás oyendo este mensaje por gusto. Tú estás oyendo este mensaje porque Dios tenía preparado este día. Y este día, esta noche, puede ser la noche de la salvación de tu alma. ¿A dónde irá tu alma sin Cristo? Eso me preguntaba yo. Ahora te reto a que tú te preguntes, ¿a dónde iría tu alma si mueres hoy en la noche? Nunca me ha gustado meterle miedo a nadie, pero hay un lugar de tormento, hay un lugar donde el lloro y el crujir de dientes es duro. Pero hay una vida y vida eterna que fue pagada con precio de sangre. Tenemos que volver a la cruz de Cristo. Él es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad es eterna. Cierren sus ojitos ahí donde están. No se desconecten. Por favor, no se desconecten. El anhelo en nuestro corazón como casa de oración para todos los pueblos, Jocotales, zona 6, allá en el extremo, 15 Avenida Final, es conocerte, es invitarte, es enseñarte. Puedes seguir conectado no solo hoy, sino puedes seguir conectado todos los días que hay actividades. O hay mensajes, hay palabra de Dios ahí en la página de Casa de Oración para todos los pueblos. Queremos ayudarte, amigo. Hermano, tú que te apartaste, que en estos 4 meses pensaste que ya iba a pasar y empezaste con fervor el primer mes, empezaste con fervor el segundo mes, pero has decaído en tu intimidad con Dios. Es tiempo también que te reconcilies, que no sabemos si esto va a durar todo el año, pero unidos en Cristo somos uno. Oramos los unos para los otros, nos amamos los unos por los otros. Hay dolor, hay angustia, pero la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar el evangelio de Cristo. Amamos las almas perdidas, amamos las almas sin Cristo.
Porque Dios ha puesto un amor en nosotros, pero Él dio su vida, Él dio su amor, Él dio todo por el rescate. Arrepiéntete, amigo, de tu pecado. Arrepiéntete, amigo, de tu maldad. Pero en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Nunca me voy a salir de este mensaje. Se oye fuerte, se oye duro, se oye... Pero este mensaje tiene poder, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu mensaje. Tu mensaje ha sido dado, Señor, a través de la tecnología. Siempre dije, Señor, que la tecnología no era mala. Siempre dije que la tecnología era buena, pero depende para qué se usaba. Y gracias, Señor, porque a través de este medio, Padre, podemos llegar a unos hogares que están ahí. Si estás llorando, llora. Si estás gimiendo, gime. Abba, Padre, papaito lindo, aquí estoy. Si te recuerdas de un pecado que ofendió a Dios, este es el momento para que le digas: perdóname en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para salvarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y también la Biblia dice que nunca más se acordará de ellos. Padre, mira a esa gente, Señor. Esos amigos, Señor, que están conectados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, haz un milagro en sus vidas, Señor. Toca sus corazones, Señor. Toca su espíritu, Señor. Toca su ser, Señor. Porque tu palabra dice también, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Pero este pasaje que repito mucho, Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Dios no es malo, amigo, iglesia. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es amor. Y lo demostró enviando a Jesús a la cruz por el perdón de pecados. Pero ahí se recuerdan, amigos, que Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús murió, pero también resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios. Pero se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra y de los que están en el cielo. Se le dio el nombre más grande de todos los nombres a Jesús, crucificado,
el crucificado en el Calvario. Él derramó su sangre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca los corazones, Señor. Si recibiste al Señor, si la palabra de Dios tocó tu corazón, puedes enviar un mensaje a la página de la iglesia, Casa de Oración para Todos los Pueblos, zona 6. Envíanos. Si te reconciliaste, si recibiste al Señor, si necesitas una visita, si necesitas una palabra de vida, ahí van a aparecer en la pantalla de tu celular la dirección de la iglesia, el correo de la iglesia y unos números de teléfono. Pueden llamar amigos o hermanos que se han descontinuado. Pueden llamar. Llamen, que estamos para servirles. Somos una iglesia que se ha preocupado por la vida del hombre. Somos una iglesia que se ha preocupado por hacer visitas. Somos una iglesia que se ha preocupado por orar por los otros. Somos una iglesia, amigos, que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Por eso es de que nos llamamos Casa de Oración para Todos los Pueblos. No hay acepción de personas. Envíanos tus datos, envíanos tus correos, envíanos tus WhatsApp. Si quiere, anote este número: 4756 9598. Mi nombre es Rafael Rodríguez y estoy para servirles. En medio de toda esta situación que se vive y en medio de todo este tormento, hay palabras de vida y hay palabras de salud. Dios no está muerto. Dios está vivo y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están esperando tu número. Están esperando tus mensajes. Están siendo leídos en este momento. Y vamos a... Dios les bendiga. Dios los guarde. Mi número es 4756 9598. Que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos hasta la próxima. Amén.